Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros estudiando nuestro curso bíblico sobre el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, y hoy queremos subrayar, estudiar el versículo 26. Absalón le dijo al rey: entonces, por favor, que venga con nosotros mi hermano Amnón. El rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Queridos amigos, aquí entonces estamos entrando un poquitito más en detalle. Hace rato estábamos diciendo que ya le dio su bendición, pero ahora él insiste aquí, Absalón, porque está apuntando cada vez más la puntería, cada vez más, porque él quiere estar seguro que Amnón verdaderamente esté en esa reunión. El contexto bíblico, como nosotros sabemos, estrecha aquí un foco del plan. ¿Cuál era el plan? El plan es que Amnón esté ahí. Absalón tiene como plan el liquidar, acabar con su hermano Amnón, por todo lo que le había hecho a su hermana Tamar. Y entonces, una vez que obtiene esta bendición, él ya está contento, ya tiene entonces la legitimidad de esa reunión. Bueno, papá ya me bendice, que está muy bien. Pero aquí él introduce una petición clave, porque esta es la petición clave, ¿verdad? Porque puedo tener yo la reunión, pero oye, Amnón, entonces no se va a cumplir mi plan. Y esta petición clave es la presencia de Amnón. Entonces, eso que ya hemos insistido como enseñanza aquí, la cortesía es persistente. Sigue siendo cortés. Yo ya le dije, ya para la sonrisa con colgate, ¿verdad? O sea, es una sonrisa una sonrisa falsa. Que yo, en síntesis, te estoy mintiendo, ¿verdad? Pero yo insisto, soy muy cortés, para poder conseguir mi objetivo. En el fondo, tú ya se ya pues. Cuando se vayan de detalle, con mi discurso, ya pues de aquí para allá, ya promesa me ya pues. Entonces, una cortesía persistente. Por favor. Pero el objetivo se revela. ¿Por qué? Y porque aquí entonces el rey, David no era de un chugo. David, nosotros sabemos que siempre estuvo al frente del ejército. Es el que le hizo triunfar a Saúl, a pesar de que después Saúl lo persiguió a muerte. Saúl mató a 1000, David a 10.000. O sea, David es un capo, y entonces, el tipo es un tipo muy despierto. David no es que era un güero chuco, no, era un güero chuco. Pero también tenía sus momentos, ¿verdad?, así de debilidad también. Entonces, ahora viene la pregunta del rey: ¿para qué? ¿Para qué? Que venga con nosotros, por favor, por lo menos mi hermano Amnón. El rey le preguntó: ¿para qué va a ir contigo? ¿Para qué va a ir contigo? Una pregunta clave, queridos amigos. Y esto indica, parece, una sospecha incipiente, ¿verdad? Aunque insuficiente para frenar todavía el curso de este plan de la matanza de Amnón. ¿Para qué querés, mi hijo, que se vaya a Amnón? Maná y botar. 2 años que había sucedido con Tamar, este episodio. Él fue ineficiente, David, no actuó, y por eso decíamos que se fue incubando ese deseo y ese odio que quiere matar a su hermano Amnón. Y entonces en el trasfondo, todo lo que nosotros vamos leyendo aquí, está la famosa palabra Shelah, ¿verdad? Shelah, que quiere decir pregunta que prueba, es una pregunta que prueba. Y la palabra gen quiere decir, queridos amigos, el favor, una gracia solicitada, Entonces, Absalón lo que está haciendo, queridos amigos, es solicitar el favor, es decir, él lo que quiere es ese favor de su papá. Papá, por favor, concédeme este favor, necesito este favor. Te pido, te ruego, gen Ginebra.
Pero David interroga, pero ¿saben qué, querido amigo? Se queda justamente solamente ahí. Pero algo estilo Pilato, Pilato, ¿y qué es la verdad? Pero después él no espera la respuesta, no investiga. ¿Para qué quiere que se vaya tu hermano? Pero no espera la respuesta. ¿Qué le iba a decir a Absalón? Y bueno, vamos a ver después, ¿verdad? David interroga, pero no investiga. Entonces el texto nos muestra al instante en que la verdad asoma, la verdad se está revelando, se está mostrando cuál va a ser tu interés en mi hijo Absalón, pero sin embargo no se convierte en decisión protectora. Una pregunta que nosotros hacemos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere eso? Allá pues tanto bebé, pero pues no investigamos y no nos vamos detrás. O sea, dañamos hoy camiseta y no nos queremos preocupar, entonces dejamos pasar las cosas. Entonces, en un contexto histórico, siempre en la corte, nombrar explícitamente a un príncipe como invitado principal es el que define prioridades. Imagínense, Amón es el heredero, Amón es el príncipe, number one, primogénito, que tiene que sustituir a su padre. Entonces la pregunta de David refleja aquí prudencia también política para evitar tensiones familiares. ¿Para qué querés que vaya tu hermano? Pero la ausencia de medidas revela también una parálisis, es decir, que él no actúa, no ya poina, o bebé. Ya tuvimos anteriormente ese error de David. Amón le viola a su hermana Tamar, pero sin embargo no actúa, es decir, se queda paralizado David. Esa va a ser su ineficiencia. Como sucede, ¿verdad? Nosotros muchas veces sabemos bien que hay problema aquí, hay problema allá, hay problema aquí, pero nunca andan a solucionar. En lugar de solucionar y de llamarle a ese que está al frente, es solucionarse, pero soluciona por añade, como tiene, o sea, solución hay que darle, no pantalla. Entonces, ya no es ella puede, ya de ¿entienden? No solucionamos los problemas. Sí, y es una carga que después cada vez más se va inflando, y después ya no tiene más solución, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que le pasa aquí a David. Entonces, la ausencia de medidas, David no toma medidas, entonces esto revela parálisis, se queda patitieso, se queda duro ahí, no soluciona y este pasaje entonces, queridos amigos, está ilustrando cómo la autoridad puede percibir el riesgo, pero sin embargo no lo traduce en una acción. Hoy oye esa hay problemas en la sociedad, hay problemas aquí, hay problemas aquí, hay problemas de otra manera, de otra parte, pero y hay pero oídos sordos, oídos sordos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estábamos nosotros aquí con este capítulo 13 del segundo libro de Samuel, el versículo 27, pero Absalón insistió, y entonces David mandó con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Bueno, aquí decíamos que la narrativa bíblica, queridos amigos, está mostrando cómo una decisión administrativa aparentemente menor puede tener consecuencias también dinásticas, es decir, de toda la familia. Porque miren que Amnón es el hijo primogénito, es el que tiene que sustituir después al rey. Él va a ser el rey, él es el primogénito. Entonces, una decisión así, aparentemente que es menor, sí, mi hijo te pegó a tu fiesta, no hay por ahí ningún problema, pero aquí
detrás hay un peligro muy, muy grave. Dentro de un contexto cultural antropológico, ceder ante la insistencia perversa, la insistencia así que es tan dura, ¿verdad?, de una manera perversa ya de parte de Absalón, quiebra la armonía inmediata. Quiebra, queridos amigos. No hay nada que hacer. Porque está insistiendo, insistiendo, insistiendo. Yo pienso que cada uno de nosotros tuvimos algunas veces, queridos amigos, así gente que viene y que te insiste, te insiste, te insiste. Oye, nande aribe. Oye, vende lo moari ya ñande lleva. Nande ya, oye, lloré, 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 lloré. Al final, uno cede. ¿Saben que los que están más al frente, así de instituciones, saben muy bien? Porque hoy manteoy, hoy manteoy. No es tan difícil, ¿verdad? Por eso que la sociedad, queridos amigos, para regir la sociedad no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Yo no quisiera estar, por ejemplo, en el lugar de ciertas personalidades. No quisiera estar porque la presión es demasiado grande. O sea que aquí, lo que estamos al frente, cualquiera donde sea, no es, queridos amigos, solamente porque pero lo que sea, no, no. Queridos amigos, yo sé muy bien lo que significa, ¿verdad? Una presión. Y aquí está. Culturalmente, ceder ante la insistencia perversa, eso rompe toda armonía inmediata. O, por ejemplo, puedes tener un plan, yo quiero hacer esto, verdaderamente. Tenés buenas intenciones. Eres como y ponan. Cuando hay una de cerebro y eterella. Llegó a poner, allí con la realidad. Nadie lo dice que no sabe nada. El asunto es que aquí está esa presión. Y por eso aquí nos dice este pasaje bíblico que ceder ante esa insistencia perversa que oían de el admon significa justamente esa insistencia, ese insistir, ¿verdad? Que viene a ser después el patzar. Patzar ya hemos visto y vamos a seguir viendo, ¿verdad? Es una insistencia ahí que no te deja. Y claro, vos con eso prácticamente rompes toda armonía, porque de peaya poseen a olla bocán de otra cosa. Apende ella poseen cuando diga te más porque te rompió la armonía de lo que era el plan, pero que tiene que ser un plan lógico, ¿verdad? Un plan donde todos puedan entrar también. Por eso que es importante hacer bien las cosas. Porque cuando rompemos toda armonía, el que tiene que venir después de vos, entonces para volver a reencauzar, a se formar. Primero luego porque muchos ya entraron en ese jueguito, en esa corrupción, y ahora tenés más gente que te van a presionar. ¿Se dan cuenta que la conversión, queridos amigos, tiene que ser una conversión de comunidad, tiene que ser? Entero años de anígena, pe mañana bellena fulano, 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 pesa fulano. La palabra de Dios es para todo, entero estea shengwana, se la añe convertida a esa pese liderazgo. Pero si cada uno hace lo suyo, queridos amigos, no hace falta que venga un fulano de tal para que ponga orden. No. Sino que cada uno ya ponga, oye, pamanio, oye, hay pamanio, está todo bien escrito en realidad. Hay muchas cosas bien escritas, pero que no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Y por esto. Porque hay una insistencia que rompe toda esa armonía. Esa insistencia. Patzar, ya de patzar. Bueno, así entonces este pasaje expone una debilidad común del liderazgo. Ahí está. Una debilidad común. Quiere decir que entre este año es una debilidad común nuestra, toditos. El hijo que le presiona a la mamá, el hijo que le presiona al papá, la hija que le presiona a su papá, un trabajador que le presiona a su patrón, un patrón que le explota y le presiona a sus empleados, ¿entienden? Siempre. Es una debilidad común. Es una debilidad común. Por lo tanto, queridos amigos, en este liderazgo que todos tenemos de una o de otra manera, nosotros estamos confundiendo la paz con lo que significa la seguridad. Pendo por aquí la ya.
No hay que confundir paz con seguridad. Porque hay tanta insistencia que vos tenés que querés paz. Déjame en paz ya, che, Yasmina, en paz ya, porque tanto se te insiste. Y entonces vos decís, bueno, entonces para tener yo paz voy a ceder. Pero eso no quiere decir, queridos amigos, que eso que vos cediste te va a llevar a una seguridad. Porque vos rompiste la armonía. Y entonces ya no hay más ninguna seguridad de que las cosas se hagan bien. Y entonces esa supuesta paz que vos ahora tenés, porque ya no voy a imaginar, venir y ya. Entonces, sin embargo, ahora esa paz se vuelve peor. Se vuelve una gran intranquilidad porque ya no hay seguridad. Y ese amigo, esto es importante, ¿verdad? Entonces, recordemos que el corazón evita el conflicto presente. Nosotros queremos deshacernos enseguida de todo conflicto, pero al deshacernos de eso, estamos heredando algo peor. Y estamos gestando, como hizo David, no soluciona el problema y ahora está el hermano Absalón que está creciendo en odio. Y miren ahora, 2 años diré a qué estamos llegando. La cesión alivia la tensión momentánea, porque yo te di paz, te di lo que vos querés, te llegó ahí, pero desprotege a quienes dependen de la autoridad, desprotege totalmente a aquellos que quieren hacer el bien. Te digo y lo haya posee el bien. Pero como esto es tan insistente, y como no tomé cartas en el asunto, entonces estoy desprotegiendo a toda la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 28. Y ordenó, dice, ¿verdad? Aquí, Absalón preparó un banquete digno de un rey y ordenó a sus criados. Fíjense bien, cuando Amnón esté ya bebido y yo les dé la orden de herirlo, lo matarán, sin miedo ninguno. Yo se lo mando. Tengan ánimo y sean valientes. Dentro de nuestro contexto histórico, queridos amigos, en la corte antigua, los servidores obedecían las órdenes ciertamente del príncipe, ¿verdad? Y Absalón aquí instrumentaliza la jerarquía, diluye la responsabilidad personal al repartirla entre los ejecutores, ¿verdad? Él está diluyendo. Ella lo llevó también, malo llevó también. Y son los siervos. Por eso decíamos los tembiguay. Son entonces los serviles, los viles en realidad. Y entonces la fórmula, no soy yo quien les da la orden. Queridos amigos, esto estamos volviendo al Génesis, capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como Dios. Es decir, yo me pongo por encima, yo soy el príncipe, soy el rey, soy Nambreoi. Esa es la última Coca-Cola. ¿No soy yo acaso el que le da la orden? Pellapol. Serviles, háganlo, tembigüey, pellapóñate. Y entonces ahí está. Entonces, de esta manera, queridos amigos, lo que está haciendo Absalón es blindar, verdaderamente, blindar en la conciencia de ellos, esa obediencia y neutralizar también cualquier escrúpulo. Tiene que neutralizar, hay que neutralizar aquí el escrúpulo. Entonces, el episodio ilustra cómo la violencia política se legitima cuando se formaliza como mandato. Se legitima cuando se formaliza como mandato. Aquí entonces tenemos como mandato la cuestión, ¿verdad? Entonces está legitimado. Aquí esa violencia política, entonces
nosotros podemos decir, bueno, esto es su mandato. Y entonces es ahí donde aparecen, como decíamos, estos que tienen que ser serviles, ¿verdad? Y entonces, como antes en vivo, ya es el príncipe. Y esto es de un aspecto, ¿verdad? Como estábamos diciendo, de un aspecto histórico. O decían órdenes del príncipe. No hay una capacidad, ¿verdad? Crítica, una capacidad. Y estos son los crímenes que nosotros decimos de lesa humanidad, queridos amigos. Estos son los crímenes que le llamamos así, por lo menos nosotros en nuestra actualidad, de lesa humanidad. Y muchas veces nosotros ni pensamos ni con la terminología. Entonces, el contexto cultural, antropológico, cuando miramos este libro, nuestro contexto, el vino en la cultura aparece siempre como el signo de fiesta, de alegría. Aquí estamos todos, el vino siempre. Bodas de Caná, faltó el vino, faltó la alegría, etc. Se convierte, sin embargo, aquí en un facilitador del daño. La alegría, que tendría que ser esa verdadera alegría, es entonces una alegría fingida. Y entonces es el que facilita el daño, es decir, el que está facilitando la muerte. Este pasaje desnuda una dinámica peligrosa, la deshumanización por órdenes. Queridos amigos, crímenes de lesa humanidad, deshumanización por órdenes. Ese es el crimen de lesa humanidad. Viendo por ahí. Crimen de lesa humanidad es cuando nos deshumanizamos. Entonces, porque se la manda, entonces les mando a hacer lo que yo quiero. Y entonces el líder aquí exhorta a la valentía. Por eso estamos diciendo, utiliza una palabra diferente, como diciéndole, yo te exhorto, ¿verdad? Esta es la palabra positiva, la palabra clave. A la valentía, sean hombres, sean valientes, les dice, ¿verdad? Ordenó a sus criados, fíjense bien, cuando amoneste, etc. Tengan ánimo y sean valientes, le dice. Tengan ánimo y sean valientes. Eso pues es vida. Nosotros con vida ahí le estamos diciendo. Y estamos instrumentalizando. Ya eso es el significado. Y entonces, esa valentía que tienen que tener es, sin embargo, una obediencia violenta a lo que yo voy a hacer. Crimen de lesa humanidad. Ahora, el corazón de los que ejecutan, es decir, el corazón del que va a tener que actuar, es tranquilizado, queridos amigos, con autoridad. ¿Quién es el que les dice? ¿Quién es el que les dice? ¿Acaso no lo digo yo, el príncipe? Soy yo. Entonces, yo tengo autoridad y lenguaje también, ¿verdad? Para decirlo. Y entonces la conciencia del otro queda suspendida, ¿verdad? Sí. ¿Entienden? Es el famoso que después todos utilizamos. Es una expresión, ¿verdad? Para decir, el fulano ya me dijo. Él es el que tiene el poder. Algo lo manda, algo le plata, algo lo paga, ¿entienden? Y entonces la conciencia queda totalmente suspendida. Queridos amigos, qué importante, ¿verdad? Qué importante todo esto que nosotros estamos leyendo desde la palabra de Dios. Este es el segundo libro de Samuel, ¿eh? Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 28. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, el segundo libro de Samuel. Entonces, en este sentido, estamos mirando dentro de nuestro estudio bíblico algunas de estas enseñanzas del versículo 29. Los criados de Absalón cumplieron sus órdenes. Entonces todos los hijos del rey emprendieron la huida, cada uno en su mulo. Bueno,
Primero, luego aquí nos está queriendo decir que la obediencia sin discernimiento ejecuta la injusticia. Sin discernimiento, toda obediencia ciega está ejecutando la injusticia. Está ejecutando la injusticia, queridos amigos. Esto es para tenerlo bien en cuenta. Por lo tanto, se exige una formación de conciencia, la formación de la conciencia. ¿Por qué muchos, justamente, incluso los romanos decían pan y circo, en mongarullo, que no piensen, que no tengan sentido crítico, que no sean capaces de discernir, que no sean capaces de pensar? Plata, vean la famosa, el pan para nosotros hoy significa plata. Fruto de la corrupción, fruto del mondá. Después circo, farra, fiesta. Entonces ellos ya no van a ser capaces de pensar, porque siempre van a estar en la joda, ¿entiendes? Y eso es. Un pueblo que quiere crecer tiene que ser realmente un pueblo, un pueblo filosófico, ¿verdad? Un pueblo que piensa, un pueblo que razona, un pueblo que tiene objetivos claros, ¿verdad? En su vida de comunidad. Entonces, eso es construir el reino de Dios, queridos amigos. Pero mira las así ahí no. Porque la pan y circo, como decían los romanos, es más fácil. Y por eso, una obediencia sin discernimiento, porque vos no tenés capacidad de reflexión. Y después, la parte de educación. Mira, reipe, apana hoy, cuanto más hoy, reipe a. Cuando hoy potapamos ellas a las escuelas públicas, y se empezaron a ahorrar betas, y más interesa. Era ahorrar betas. Pan y circo con ella. Jamás de la plata. En la escuela privada, donde por lo menos algo, un poquitito más en la educación, ¿verdad? Hay una cierta responsabilidad. Y entonces, queridos amigos, el pan y circo es tan actual hoy en día. ¿Por qué? Y porque no estamos haciendo una formación verdadera de la conciencia, del hombre, de la persona. Allá de upea la yeca. De ahí por ahí vimos hoy la lógica, de ahí por ahí vimos hoy la ética, de ahí por ahí vimos hoy la filosofía. O mi asa, iba la yo, aguala de escuela cuérame, de colegio cuérame. No moive. Porque entonces no queremos que se piense, que se siente, que elabore y que tenga razón de ser. O sea, la violencia también, queridos amigos, produce dispersión. La comunión solo se sostiene con justicia. Toda violencia que es injusticia hace dispersión. Porque como cada uno es el sálvese quien pueda, o si no, cada uno es el que tiene que buscar y hacer lo suyo. Entonces, ya que llaman de que y entre ya desconfiado, yo jamás ella no confía. Y porque sabemos muy bien que si no hay justicia, si David tampoco fue capaz de poner justicia y de castigar la injusticia como sucedió, entonces ahora quiere decir que cada uno puede hacer justicia por sus propias manos. Apeala Absalón fue gestando 2 años. Ahí le echaba y vale. En el momento clave, él da la orden. Pero aquí también hay una respuesta de parte de los criados, de parte de sus soldados, de una falta total entonces de criterio y de pensamiento. Una tercera enseñanza es que el miedo colectivo es fruto de liderazgo violento. Miedo colectivo. Yo pienso, queridos amigos, que esta enseñanza de este versículo en este libro, que es un libro político, yo digo siempre, ¿verdad? Parapolítico, porque aquí pues nos está enseñando y nos está diciendo cómo nosotros actuamos, qué órdenes nosotros damos a los demás. Y entonces aquí lo que estamos infundiendo es un miedo, y el miedo que tiene que ser colectivo. Y eso es fruto de un liderazgo violento, la autoridad. Sin embargo, en el sentido positivo, ¿se acuerdan? El que debe proteger, no precipitar el pánico. Aquí lo que Absalón, como autoridad, como príncipe, al dar a los siervos esta orden,
que es una orden violenta, asesinato, ¿qué pasa? Se dispersa, el rebaño se dispersa. Y entonces ese miedo colectivo es el fruto, decíamos, de un liderazgo violento. Apepe llana, apepe iguana. Entonces yo te estoy educando, entre comillas, dentro de un estilo violento. Y en deña de historia bellareco, lleva a mí, y tú ya veo, mi cuave, lleva a con abajo, en última, pero está en la hombre, y entonces uno, ciertamente que uno lo va tomando con pinza, pero uno sabe que también muchas de estas experiencias son ciertas. Lo que escucharon hablar del famoso Shananá, ¿verdad? El Shananá. Entonces ahí incluso le mataban a todo esto que eran contreras, ya ellos venían le mataban frente a sus propios hijos, y no solamente frente a los propios hijos, dice que le llevaban, en la escuela le llevaban a estos presos políticos o lo que sea, con Contreras, ¿verdad? En el momento de la formación de todos los niños, de todos los alumnos, bebé, umia non debe, o fusilaje, o yucayo, mitad non debe. Imagínense la crueldad y la violencia. Imagínense cómo se les quedó. Operar entonces produce el miedo, queridos amigos. El miedo es el fruto de una autoridad violenta, de un supuesto liderazgo, pero que es un liderazgo violento. Entonces, de obedecer, es respetado lo que sea porque eres creyente. Ese es el miedo. Entonces no hay una capacidad de discernimiento y una capacidad de acción. Ustedes han de indicatura habitual porque hay otra cosa, como decían los latinos, ¿verdad? Prima vivere, dopo filosofare, prima vivere. Es decir, el instinto por la vida en nosotros es mucho más fuerte que el estar ahí filosofando y reflexionando. Y entonces te aprietan por ahí, prima vivere. Entonces con una presión total, que esto, aquello. Entonces es primero la defensa de la vida, el instinto, lo primero que nos lleva es a defendernos, defender la vida primero. Y después vienen los otros como consecuencia, por añadidura. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, de este versículo 29, los criados de Absalón cumplieron sus órdenes. Esto es sin discernimiento. O ya ponte malas ella, pues yo era el príncipe, líder, el liderazgo violento. Entonces todos los hijos del rey, esta es la consecuencia, emprendieron la huida, cada uno en su mulo, es decir, cada uno ya poleica tu mie. Entonces una cuarta enseñanza es que el crimen planificado tiene efectos sistémicos, es decir, esto, queridos amigos, nos queda en lo privado, de un sistema. Qué espectacular, queridos amigos. Nuestra historia nos habla de una estructura, pedísela sistémico, un sistema, crea un sistema. Comienzo yo, después le formo a le formo al otro, voy formando mi equipo. Mi equipo, es decir, aquí hay un sistema. Es el sistema lo que nos cuesta cambiar, queridos amigos. O sea, nosotros muchas veces somos educados y formados para vivir dentro de un sistema. Así siempre se hizo. De esa manera se tiene que hacer. Esto es lo que se debe hacer. Pero esto es todo siempre dentro de una fuerza, como decíamos aquí, de un liderazgo violento, de una autoridad violenta. Y por eso un crimen planificado entra siempre con efectos sistémicos. Todo crimen entonces va creando sistemas. Después uno viene y el otro, entonces seguimos el mismo sistema. Y por eso es que no podemos salir después de la corrupción. No podemos salir de la forma de vivir, como fue hace 40, 50, 60, como hace 20, 30, como hace 5 y 10. Y los que vendrán después si nosotros no luchamos contra estos pecados sociales, ¿entienden? Porque se forma un sistema. Esto es lo que crea
efectos sistémicos. La violencia, entonces, o dispersa, o para paitejo. Y luego una quinta enseñanza, queridos amigos, es que en la vida cotidiana, huir del conflicto no repara. La sanación requiere verdad y justicia, queridos amigos. Verdad y justicia para la yacana. Pero huir del problema no va a solucionar nada. Aquí entonces vamos a ver después las consecuencias. Porque Absalón. Y este es un versículo clave. Porque aquí se está realizando y se pone en práctica lo que se estuvo gestando. Pero calcular, 2 años vamos a calcular, Absalón con Ambaecoa. ¿Se acuerdan que el versículo 13 comenzaba diciendo, pasó cierto tiempo ahí. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy guapa llamada Tamar y Amón. Entonces, esto es lo que va a suceder cuando Amnón viola a su hermana. Después de que haya hecho este mal y que el rey David no haya puesto justicia, desde el versículo 23 dice, 2 años después, el autor sagrado va pensando todo, y por eso que esta enseñanza es maravillosa, ¿verdad? Porque si no ponemos solución, si no solucionamos los conflictos, el huir del conflicto, el huir y el no reparar, queridos amigos, del conflicto, esto hace que la sanación no llegue a ese grupo. No hay sanación. Y puede suceder lo que después veremos como consecuencias va sucediendo. Muy bien, queridos amigos, así nosotros vamos concluyendo con nuestro curso bíblico del día de hoy, con este capítulo 13, versículo 29, el segundo libro de Samuel. Y yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.